Bueno, eh, para mí es un gusto estar hoy día con ustedes. Como siempre, reencontrándome una fecha más. Em, Vamos a tratar un tema muy interesante sobre lo que es las técnicas y estrategias de intervención en el desarrollo del habla y del lenguaje de los niños, ¿no? Em, bueno, con referente al título, como bien dice en el desarrollo del habla y del lenguaje. ¿No? Estamos refiriéndonos a un lenguaje normal, ¿no? Pero de todas maneras yo voy a hacer alguna referencia en cuanto a algunos trastornos que se presentan en el lenguaje de los niños, ¿no? Cómo podríamos intervenir. Pero una forma somera, rápida, porque el tema que digamos que se está trabajando ahorita es en el desarrollo del habla y del lenguaje del niño normal. Bien. Nosotros sabemos perfectamente que el lenguaje, como otras áreas que existen, ya sea motoras y sensitivas, su centro de todo esto está en el cerebro. Ya hemos conversado la vez pasada cuando hablábamos del desarrollo del niño, ¿no? Que en el cerebro es donde a medida que se va madurando este órgano, también va madurando todas las funciones sensitivas y motoras. ¿Dónde se encuentra? Dice el centro del lenguaje, ¿no? Dice, se encuentra sobre todo en el lóbulo frontal, ¿ya? El centro de Broca, el centro de Ebner, el centro asociativo auditivo de Winnick y el centro asociativo visual. Entonces, estos lugares son los que funcionan, los que se activan para que el niño poco a poco vaya adquiriendo el habla y el lenguaje en forma perfecta. ¿Cuál es la función del centro de Broca, que es el principal para el lenguaje? Se ocupa del lenguaje hablado, ¿no? Centro de Ebner, función es el lenguaje escrito. Centro asociativo de Wernicke es el lenguaje y la audición. Y el centro asociativo visual es el lenguaje y la lectura. Todos estos están relacionados al lenguaje, ya sea oral o ya sea escrito. Nosotros sabemos perfectamente que el ser humano es un ser muy complejo y todo está asociado y relacionado uno con otro. No podemos hablar solamente con el lenguaje oral, nada más, porque para eso vamos a tener que utilizar la vista, vamos a tener que utilizar el oído, ¿no? Por eso mucho se habla del famoso sordomudo, porque los que son sordos, ¿no? Los niños que son sorditos, generalmente también no pueden hablar bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué diremos por qué, no? Porque justamente las áreas motoras o sensitivas están relacionadas unas con otras. Cuando funciona mal un área o tiene algún desperfecto, digamos así, la otra área también va a funcionar mal. Y la audición con el habla siempre va unido, porque nosotros hablamos o aprendemos a hablar em, cuando escuchamos a nuestro ser querido, ¿no? Entonces, ahí es donde el niño aprende a hablar, cuando escucha, ¿no? Perdón, aprende el lenguaje. Hablar, el habla más se define como la parte física de la persona, ¿no? Que puede hablar. Entonces, el habla y el lenguaje van unidos, pero ¿dónde se aprende? Se aprende el lenguaje, sobre todo, escuchando. Por eso les digo que cuando tienen alterado o tienen trastornos en el habla, van a tener también problemas en la audición. Entonces, he querido yo sentar un poco las fases anatomofisiológicas de lo que es el lenguaje y el habla. El área de Broca, a ver, les rogaría mucho, por favor, que el audio, por favor, les rogaría que lo apaguen para que no se asocie. Hablemos un poquito del área de Broca, que se dice que es la principal área del lenguaje.
Como ustedes pueden ver en esta imagen, las dos áreas principales del lenguaje es el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca, dice, participa pues en la ejecución del lenguaje y planifica los movimientos necesarios para hablar, los movimientos de la boca, pero todo eso va coordinado con el cerebro. Y el área de Wernicke, que es la otra zona importante para el lenguaje, participa en la comprensión del lenguaje, decodifica las palabras en conceptos para que la podamos entender. Parece mentira, pero los fonemas, los sonidos, tienen códigos. Y esos códigos, pareciera que nosotros no lo visualizamos, no lo vemos, no lo sentimos, pero eso lo entiende nuestro cerebro. Y nuestro cerebro sí comienza a entender esos códigos y de esa manera nosotros podemos pronunciar las palabras. Por eso estas dos áreas son las esenciales y las principales para poder ejercer el habla y el lenguaje en el ser humano. Cuando tienes problemas en el área de Broca, sobre todo, ahí empiezan los trastornos del lenguaje. Aunque actualmente existe la famosa estimulación temprana, como ustedes bien saben, y eso es lo que ayuda mucho a que el niño en forma temprana, no valga la redundancia, aprenda a hablar y a pronunciar las palabras en forma perfecta. El área de Broca es una sección del cerebro humano, dice, que está involucrada con la producción del lenguaje. Recibe su nombre, claro, como todos sabemos, del gran descubridor francés Paul Broca, que fue el estudioso, el fisiólogo, el que llegó a descubrir que en esta zona del cerebro se producía los estímulos sensitivos motores para que se pueda, puedan adquirir el lenguaje en el niño. Está ubicado, dice, en el lóbulo frontal, más específicamente en la tercera circunvolución frontal y en la sección opencular y triangular del hemisferio dominante para el lenguaje. Entonces, la mayoría de las personas diestras, ¿no? Tienen su área del lenguaje en el lado izquierdo, ¿no? Ustedes saben que está cruzado todo. Entonces, esta área es bien importante que se forme bien en la gestación, ¿no? Nosotros ahora vamos a ver un poco sobre las causas de los trastornos y uno de ellos es la gestación, ¿no? Yo siempre he visto, por ejemplo, niños sordomudos que son de nacimiento, ¿no? Cuando no son de nacimiento es por un traumatismo muy grave que ha tenido, pero generalmente son de nacimiento. O sea, ¿dónde es que se descompone estas áreas? Es en la parte de la gestación. Entonces acá también tenemos otra imagen, dice, la parte posterior e inferior del lóbulo frontal está implicada de manera primordial en la codificación del habla, ¿ya? Y esto pues estamos hablando del área de Broca, ¿ya? Algún daño que se pueda producir en esta área, pues va a generar la afasia motora, que es muy grave porque no pueden ya pronunciar palabras, la fascia motora. O, de lo contrario, lo pronuncian de una manera verborreica, inentendible para el ser humano, ¿no? En algunas personas de edad que sufren derrame cerebral, que le dicen, o accidente cerebrovascular, o algún golpe donde se produce la hemorragia y la falta de oxígeno en el área de Broca, se va a producir la famosa afasia motora y nosotros vamos a observar en las personas que sufren, digamos, trastornos hemorrágicos en esta área que no va a poder pronunciar ya las palabras. Y va a hablar, ¿no? Como que no se le entiende y es algo, digamos, una habla verborreica que le decimos nosotros. Y es justamente, ¿por qué? Porque el área de Broca ha sido dañada. La persona tiene, dice, una buena comprensión, pero tiene problemas al articular el lenguaje cuando tiene trastornos en el área de Broca. Como ustedes pueden ver ahí, está casi en el lóbulo frontal, ¿no? Entre el frontal y el parietal está el área de Broca. Procesos en los que se involucra la producción del habla, ¿no? En la parte física, podemos decir. Dice, es la producción del habla
en la cual participan los lóbulos frontales que elaboran los planes para el habla en general. Las lesiones frontales no alteran los aspectos intrínsecos del lenguaje, sino la habilidad para poder iniciar el habla. O sea, la habilidad para poder empezar a producir palabras. Por esa razón, es muy importante cuidar el cerebro. El cerebro en el niño se forma durante los 3 primeros meses de vida. Acuérdense bien. Entonces, por esa razón que a las gestantes se les prohíbe tomar cualquier químico, cualquier medicina. Y también se sugiere y se recomienda que se alimenten bien. En esos 3 primeros meses de vida se forma el sistema nervioso central y por ende el área de Broca y todas las áreas motoras y sensitivas que el ser humano va a utilizar digamos, en el futuro. Les recomiendo mucho esto, que tengan cuidado, ¿ya? Porque justamente a veces, pues, a mí me da mucha pena cuando ingresan alumnos con estas deficiencias y en realidad, pues, están sometidos a burlas muchas veces y también a bastante dificultades en su aprendizaje, ¿no? El niño puede ser muy inteligente, pero como no se puede comunicar bien, entonces el aprendizaje va a ser bastante deficiente. Por eso les digo que las gestantes tienen que cuidar durante los 3 primeros meses de vida, porque ahí se forma el sistema nervioso central, ¿ya? Y también el periférico ya se empieza a formar. Y el área de Broca justamente está en el sistema nervioso central. Bueno, este es otro centro importante del lenguaje. Se llama el centro de Eckner, ¿no? Entonces, acá en la imagen podemos ver que también está en el lóbulo frontal, ¿no? El centro de Eckner, que también está implicado en el control motor de la escritura, ¿no? Bueno, la escritura es una forma de lenguaje, ya ustedes lo saben. Lo que tú piensas, lo escribes, y es una forma de comunicarte con los demás, ¿no? Y también la escritura, pues tú la vas a leer. Entonces, la lectoescritura siempre va unido en lo que se refiere al aprendizaje dentro de los colegios, ¿no? Todo eso va relacionado con el lenguaje de la persona. El centro de Eckner es el que ayuda en los movimientos de la mano y que eso va de acuerdo a lo que tú piensas, ¿no? Y de acuerdo a lo que tú hablas también. Entonces, tiene esa relación, ¿ya? Cuando hablamos de área motora, nos estamos refiriendo movimiento. Motor es movimiento. Y tú para hablar tienes que mover la boca, tienes que mover la lengua, tienes que mover el paladar, o sea, mueves todo lo que es la cavidad bucal y eso, ¿quién lo dirige? El cerebro. Por eso se dice que el área motora se ve dañada cuando el área de Broca se altera, o sea, no puedes mover bien tu lengua, no puedes mover bien tu boca y no vas a poder pronunciar bien las palabras. En el caso de un niño que pueda sufrir algún problema en el área de Broca, ya sea por un traumatismo encefalocraniano grave, va a quedar mudo o va a quedar afásico, ¿no? O va a quedar con trastorno para el habla y no va a poder pronunciar bien las palabras. Va a tener que ser sometido a una rehabilitación. Un fonoaudiólogo es el que va a tener que trabajar con él, ¿no? Y es un poco tedioso, digamos así, y demora bastante. Entonces, estas áreas que ustedes ven acá marcadas también tienen que ver mucho con el área motora del lenguaje. Esta área también tiene que ver bastante con la comunicación, centro asociativo visual del cerebro, dice. La corteza visual es la región cortical primaria del cerebro, o la más importante, que recibe, integra y procesa la información visual procedente de las retinas. Se encuentra en el lóbulo occipital de la corteza cerebral primaria, que está en la región más posterior del cerebro. Esto también tiene que ver mucho con el lenguaje, porque tú lo que observas, lo que ves,
te va a servir como un estímulo para que tú hables, ¿no? Por ejemplo, yo veo una camisa roja y yo veo y digo, mira, esa camisa es roja, ¿no? O sea, ¿por qué lo he hablado? Porque lo he asociado, ¿no? A mi centro visual que está en el occipital, ¿ves? El lenguaje escrito, el lenguaje oral, el lenguaje mediante la lectoescritura, todo eso va asociado y relacionado. Por esa razón que la retina del ojo humano tiene que ver mucho también con el área del lenguaje escrito, sobre todo, y relacionada con el lenguaje hablado, o sea, oral, ¿no? Entonces, estas áreas, como ustedes pueden ver, tienen mucha asociación. Bueno, acá hay una pequeña definición y eso todo el mundo lo sabe. El lenguaje es la base de la comunicación humana, por supuesto. ¿Cómo nos podemos comunicar? Mediante el lenguaje, mediante el idioma que la persona habla, ¿no? No estamos como en la época cavernícola, que se comunicaban por medio del fuego, nada más, ¿no? No sabían idioma, no sabían hablar bien, bueno, estaban recién aprendiendo los primeros habitantes de la Tierra. Entonces, nosotros actualmente, pues, esta área de la comunicación humana está bastante avanzada, ¿no? Ya ustedes lo saben. Y es también el lenguaje es un medio para el desarrollo de otras capacidades cognitivas, por supuesto, cognitivos de conocimiento. Si tú desarrollas bien el lenguaje, tus conocimientos van a ser muy buenos. Entonces, habilidades cognitivas, como es, por ejemplo, la lectoescritura, la visualización, la descripción de lo que tú ves, observas, todo eso va relacionado con el lenguaje. Son habilidades humanas que van todo coordinado y asociado, ¿no? Por eso ya hemos visto en antes las áreas cómo se pueden relacionar. Bueno, dice acá, ¿cómo, cómo es el mecanismo de adquisición de un lenguaje en los niños? Todos sabemos que un bebé, desde que nace, llora. Y esa es su primera forma de lenguaje, ¿no? Pero es un lenguaje, digamos, pidiendo algo, ¿no? Ya sea llora por dolor, llora por hambre, llora por malestar, de repente tiene frío, está fastidiado. Entonces, el llorar es la primera forma de lenguaje oral en un bebé, en un recién nacido o en un ser humano recién nacido. El lenguaje oral es una función que se aprende naturalmente por una serie de intercambios en el entorno social. Esa asimilación se realiza sobre un fondo madurativo, tiene que ir madurando, donde intervienen aspectos, el auditivo, ¿no? Estructuras cerebrales y sucesión de pautas. El lenguaje se aprende para y a través de la comunicación. Claro, tú vas a aprender a comunicarte. ¿Cómo te vas a comunicar? Primero escuchando, primero observando con los ojos, con la retina, y después vas a ir hablando, ¿no? Yo te puedo decir, a ver, descríbeme esa casa. Tú vas a observar, como antes hemos visto, ¿no? El centro de la visión está en la base del cerebro, está en el occipital. Entonces, eso es lo que va a ir interpretando la imagen que tú vas viendo. Y de acuerdo a la imagen que tú vas observando, tú vas a ir hablando, vas a ir describiendo, porque hay una asociación entre ambas áreas. Ahora, como les vuelvo a repetir, esto depende de la madurez del cerebro. Los bebés, los pequeñitos, ellos todavía su cerebro está en plena madurez. Por lo tanto, ellos no van a poder hablar, no van a poder pronunciar palabras, solamente lloran o ellos gorgojean, nada más, ¿no? Dicen, ¿no? Los primeros soniditos que dicen ellos, y poco a poco, a medida que su cerebro va madurando, el lenguaje ya le va saliendo poco a poco, ¿no? Entonces, se aprende, dice, a través de la comunicación. Si la madre, el padre se trata de comunicar con el bebé, con palabras, ¿no? Le conversa, etcétera, el bebé va a ir asimilando la comunicación y va a ir sacando el lenguaje propio de su edad.
¿Cómo se desarrolla, dice, el habla y cuál es la diferencia con el lenguaje? Ya hemos visto de que el lenguaje, perdón, el habla es la parte física, el movimiento de la boca, ¿no? Yo aprendo a hablar. Yo aprendo a hablar, dice, ¿a qué edad hablas? Ya, hablas. O sea, te entiendo lo que tú hablas, ¿no? Porque el bebé también habla, pero no se le entiende nada. Entonces, bueno, a veces el papá y la mamá ya, como está, digamos, con el niño, el bebé, ya más o menos saben lo que quiere decir, ¿no? Mediante su habla. Pero eso de hablar, de la parte mecánica, eso nace uno, ¿ya? Eso es innato. Lo que tú vas a aprender es el lenguaje. ¿Cómo te vas a comunicar? ¿Con qué idioma? ¿No? ¿De qué forma? El lenguaje surge de la interacción de tres sistemas. Uno, el aprendizaje individual. Uno va observando desde bebé. Otro, la transmisión cultural. La cultura de la familia. Y la evolución biológica, que es la madurez del cerebro. ¿Ya? Entonces, la cultura de la familia. El lenguaje, vamos a hablar ya, un lenguaje culto. Un niño aprende un lenguaje culto, ¿por qué? Porque el entorno de su familia tiene un lenguaje culto. Si aprende un lenguaje vulgar, porque el entorno de su familia tiene un lenguaje vulgar. O sea, el lenguaje es la forma, las palabras que va a pronunciar, que va a hablar poco a poco, ¿no? Y también depende, pues como se dice, depende del país, depende del lugar, ¿no? Donde vive. Y también el acento, todas esas cosas entran dentro del lenguaje. Pues transmisión cultural de papá, mamá a hijo, y ese hijo después cuando crece al nieto y así por el estilo, se van transmitiendo en la forma como hablan o como ellos hablan, lo van transmitiendo. Es una parte cultural, digamos, de la cultura de la persona. Pero aparte también está pues, la evolución del cerebro. Esos tres factores son los que intervienen para adquirir bien el lenguaje. El habla, dice, consiste en hacer los sonidos que forman las palabras, el acto físico del hablar, ¿no? A, I, O, U. O sea, ese sonido que uno tiene desde que nace, ¿no? Porque tú emites sonidos, pero que no son, digamos, tan entendibles, esos sonidos son lo que es la parte del habla. Claro, el habla va unido al lenguaje, eso de hecho, ¿no? Yo puedo hablar, pero que mi lenguaje no es tan, digamos, entendible, ¿no? Yo quiero comunicarme, pero con sonidos nada más. Eso es los bebés, ¿no? Las primeras palabras que aprende un niño son aquellas que le ayudan a resolver sus problemas, fíjese, y satisfacer las necesidades básicas. Ya saben ustedes cuál es la primera necesidad básica, que es la alimentación. Ese bebé que recién nace, lo primero que hace es llorar, gritar, ¿no? Em, reclamar que necesita alimentarse. En este caso, su leche materna. ¿M? Entonces, el bebé llora porque quiere satisfacer una necesidad. ¿Y cuál es el problema? El hambre. Entonces, como dice acá, bien claro, las primeras palabras que aprende un niño, los primeros sonidos, diría yo, que aprende un niño, es para resolver sus problemas. El niño es el que elige lo que va a aprender. Bueno, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Podríamos decir. Porque el ser humano siempre se mueve por intereses. Y el bebé tiene sus intereses, ¿no? No es igual el bebé que un infante, un preescolar, ¿no? Cada uno tiene sus intereses. En el caso del bebé, el único interés que tiene es el alimentarse y reclamar cuando está, digamos, de repente se ha orinado, defecado, el bebé lo que está reclamando o el problema que tiene ahí es la incomodidad con el pañal. Entonces el bebé va a llorar, ¿no? Igualito, cuando necesita sueño, también va a llorar. Muchas madres me dicen a mí, yo a veces voy a las casas y veo que llora un niño, ¿no? Está todo cargoso. Oye, ¿qué cosa tiene? No se le entiende qué cosa está haciendo. No, está llorando, está fastidiado. ¿Pero por qué llora tanto? Porque quiere dormir y no puede dormir. Y yo le digo: "Ay, ¿tú cómo sabes?". Porque yo ya le entiendo ya su sonido, su lloriqueo, o sea, ya sé que cuando él llora de esa manera es porque quiere dormir, ¿no? Por eso acá, ¿cuál es el problema? El sueño. O sea, fíjese, el ser humano aprende a comunicarse, ¿no? Mediante sonidos para resolver sus problemas y sus necesidades.
Por eso dice, el niño va eligiendo poco a poco lo que va a ir aprendiendo de acuerdo al avance, de acuerdo a sus necesidades que tiene por edades. Y bueno, las alteraciones del lenguaje se dan, dice acá, por ejemplo, memoria verbal, acordarte de las palabras, interpretación de refranes. O sea, tú le dices una oración y tiene que sabértelo interpretar. Lo más sencillo que le puedas decir. Comprensión de instrucciones, ¿no? Como tú le dices, anda, barre. Tráeme ese plato. Tienes que, a ver, ándate a la puerta, ¿no? No me botes la basura. Son instrucciones y eso tiene que entender. Si no entiende, es porque tiene problemas de lenguaje también. Y el cálculo oral, bueno, eso ni qué hablar, bueno, son ya funciones un poco más avanzadas, ¿no? Sumar o restar mentalmente. Entonces, eso de ahí, digamos, se va aprendiendo también ya con el transcurso del colegio. Yo he querido acá hacerles recordar, de repente ustedes lo saben bien, eh, el desarrollo del lenguaje normal en un ser humano, que pasa por algunas fases, ¿no? Son algunas de las fases que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, dice, de los primeros 3 meses de vida, los primeros 3 meses de vida, el bebé mira, observa, ¿no? Comienza, digamos, a relacionar las caras. Esta cara me parece conocida, ¿no? A veces hay bebés que cuando cambian de brazos y lo colocan en una cara desconocida, comienza a llorar, ¿no? ¿Por qué? Es como diciendo, a este yo no lo conozco. ¿Quién será? Me da miedo. Ese es el problema. O sea, los bebés siempre expresan su miedo, su temor a través del sollozo. Los primeros 3 meses, el bebé llora, llora, ¿no? No habla por las palabras, no las pronuncia, solamente se dedica a llorar, dice a veces, ¿no? Discrimina sonidos, o sea, sabe la voz de la madre, sabe la voz del padre, el timbre de la voz, ya lo conoce. Parece mentira, pero sabe. Por eso dice discrimina sonidos de tu voz, ¿no? Tu voz emite sonidos. Mirada directa, sonrisa, intercambio verbal y corporal. Claro, porque tú a veces le conversas al bebé, ¿no? Y el bebé te observa, te mira, está intercambiando las miradas, ¿no? O a veces te dice, ¿no? O sea, digamos así, es una forma de comunicarse de una manera ancestral, pero ya se está comunicando. Y de 4 a 7 meses, la expresión de los estados de ánimo son más pronunciados. Cuando tienen alegría, cuando tienen pena, cuando tienen dolor, se les nota más la carita. La risa ya les sale de una manera espontánea, ¿no? Juega, digamos, con su manera de hablar, sus verbos, juega. Sonidos cercanos al grito, dice, ¿no? Dice, al llorar. O sea, llora y grita, ¿no? Llora y grita y se expresa más. Su carita se le nota que se ríe, se expresa más, ¿no? A los 7 meses ya los bebés saben expresar admiración, a veces susto, miedo, ya se le distingue bien las muecas de la cara. Entonces, eso también te ayuda a comunicarte. Al año, dice, ya el niño sabe balbucear bien, responde a su nombre, ¿no? Tú le dices Pepe y Mimito voltea, ¿no? Lenguaje con intencionalidad, o sea, siempre dentro de su manera de hablar tiene una intención de comunicarte algo, un problema o una necesidad. Y la jerga, dice, es la manera de hablar, la manera como habla el papá y la mamá, poco a poco lo va captando el bebé, ¿no? Entonces, ellos, a medida que van creciendo en el primer año de vida, van a ir expresando el lenguaje con muecas, con estados de ánimo, ¿no? Y van a ir aprendiendo, digamos, su nombre, ya saben su nombre, ya. Y distinguen al papá, distinguen a la mamá, distinguen a la familia, a los hermanos. Los sonidos los saben distinguir poco a poco. Ya se pueden reír de una manera espontánea. Bueno, hay niños que son más sociables que otros, eso no lo puedo negar. Hay niños que se ríen con todo el mundo, un bebé, ¿no? Y bebés. Ay, mira, bien coquetona, ella se ríe con todo es sociable. Pero hay otros que no. Hay otros que son bien recelosos, bien reservados,
cuando es persona nueva, extraña, no se ríe para nada, ¿no? Lo mira bien serio o simplemente a veces hasta llora. No es igual la personalidad, no es igual el temperamento, el ánimo de cada bebé. Es muy distinto porque todos sabemos que eso también se hereda, ¿no? La otra etapa del desarrollo del lenguaje es después del año, al año y medio, dice, imitación de gestos, ya te sabe imitar los gestos, ¿no? Abundan las preguntas, hay, a como puede, preguntan a veces, ¿no? Señalan, nombra y señala personas o objetos. Tiene más capacidad para comprender y para expresarse. Al año y medio, ya el niño, el bebito, ya puede comunicarse, ¿no? Así con su media lengua, como quien dice. A los 2 años, dice, ya dice frase con sentido completo, o sea, dice oraciones pequeñas. Diferencia entre el hombre y la mujer. Sabe diferenciar quién papá, quién mamá, o sea, sabe diferenciar el sexo masculino o femenino. Errores en la pronunciación siempre tiene esa edad y también identifica las imágenes y las señala. A ver, ¿dónde está papá? Señalas. ¿Dónde está por ejemplo, Pinocho, ¿no? Y él te señala dónde está Pinocho. Claro que todas esas imágenes ya previamente las ha tenido que identificar o tú le has tenido que enseñar. Con su mano lo señala, lo indica, ¿no? Sabe identificar y a esa edad ya están ya con el ojo, como se dice, bien abierto y bien, su cerebro ya funciona, ya, ¿no? Y ya le deja el área motora, el área sensitiva, ya le deja discriminar uno y de otro. Hasta los 3 años, dice, comienzan a decir por qué, por qué, por qué. Ya. El lenguaje ya es telegráfico, es de una manera más lenta, pueden hablar. Hay errores, también hay errores entre lo que es la parte del singular y el plural. Eso sí, ya de eso se encarga la mamá, el papá, ¿no? Y en caso que haya estimulación temprana, porque ahora los niños los llevan de los 2 años, estimulación temprana, la especialista, la señorita, es la que se va a encargar de ayudarle a discriminar entre lo que es singular y plural. La etapa lingüística ya es después de los 3 años, en que el niño ya empieza a hablar, ¿no? Habla, se le entiende mejor ya. Mantiene, dice, la interacción con otras personas, conjuga verbos, ya se puede conjugar, combina palabras, ¿no? Después, a los 4 o 5 años, ajusta el lenguaje al contexto de donde vive, o sea, ya se da cuenta. Por ejemplo, ustedes cuando van a inicial, los niños de 3 años. Los niños de 3 años se dan cuenta cuando está el papá, cuando está la mamá. Los niños de 3 años se ajusta, dice su lenguaje, de acuerdo. O sea, ellos saben si están en la casa o si están en el colegio. Y de acuerdo a eso hablan, conversan o tratan a la persona. Por eso dice que se ajusta de acuerdo al contexto en que está viviendo. Entiende cualquier mensaje verbal, es capaz de seguir cuentos largos. A los 4 o 5 años, estamos hablando, ya puede escuchar ya el relato de cuentos un poquito más largos. Y la mayoría de los sonidos son pronunciados ya adecuadamente. Bueno, estamos hablando en un contexto normal, de un niño que no tiene ningún trastorno ni tampoco ningún retraso mental, ¿no? A los 6 años utiliza todo tipo de frases, utiliza el lenguaje como socialización, porque el lenguaje se ha hecho eso para socializarnos, comunicarnos. Entienden chistes, metáforas, sarcasmos. Pueden aparecer dificultades en la pronunciación de la letra R. Muchas veces cuando tú no le explicas o no le enseñas bien, es malo, es muy malo, ustedes lo saben bien, decirle a un bebé, a un niño pequeño, hablarle como si fuera un bebito. Yo he escuchado muchas mamás que le hablan, la mecha, le dicen, ¿no? En lugar de decirle mesa, dicen la mecha. Uy, tú, mírame tu ropita, Pepito, ¿no? No, la conejita, ¿no? El pellito, ¿no? O sea, tú le hablas de esa manera incorrecta y el niño se va a quedar con esa manera de hablar. Por eso tú le tienes que hablar con las palabras normales, pronunciar normalmente la palabra. Ellos, claro, por su inmadurez que tiene, van a hacerlo. Es decir, el pellito,
mi mallita, ¿no? O sea, ellos sí van a pronunciar de una manera imperfecta, pero nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el niño está aprendiendo ya a pronunciar bien las palabras. Bueno, yo he colocado acá algunas estrategias en el desarrollo del habla y del lenguaje, ¿no? Algunas estrategias que tú puedes desarrollar, ya sea en la casa o ya sea en el colegio. Muy bueno es que la mamá tenga ese interés de enseñarle a pronunciar y hablar bien. Por eso nosotros, ya sea el especialista de estimulación temprana, ¿no? O el especialista digamos, fonética, o de repente la profesora inicial, de repente, que son los más interesados, es necesario que enseñen a los padres muchas veces, que le estimule el habla, la conversación. Acá le voy a pasar un pequeño video, bien interesante, cómo se estimula el lenguaje. A ver, perdón, disculpen. Ya. Hola amigos, me siento muy contenta de poder estar en un video más de Marilu y los niños. Mi nombre es Marilu Orantes y antes que empecemos con este video, quiero invitarles a que se suscriban a este primeros en recibir estos videos. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre cómo enseñamos a nuestros niños a leer y a escribir. Les quiero decir que lo primero que tenemos que hacer para que nuestros niños aprendan a leer y a escribir es desarrollar el lenguaje verbal. Sin lenguaje verbal no puede existir ningún tipo de leer y escribir, no puede existir. Así que si quieren saber cómo trabajar el desarrollo del lenguaje verbal con sus niños de 1 año y medio a 3 a 4 años para que no les cueste leer y escribir, entonces vamos a empezar con este video. Oh Marilu, quien supiera como tú. Oh Marilu, quien supiera como Número 1, narración y lectura de historias cortas. Así es, con lo primero que vamos a empezar con nuestros niños es mostrándoles libros, leyéndoles libros, historias muy cortitas. Vamos a buscarles un lugar cómodo para que ellos se sientan súper tranquilos, súper cómodos, les guste llegar a ese espacio y puedan tener un espacio agradable en donde puedan leer. Tengamos todos los libros en una canasta, en un espacio en donde ellos no les quede alto, no les quede inaccesible, sino que ellos puedan tomarlos en el momento en que ellos prefieran. Tengamos variedad de libros en esa canasta para que nuestros niños lleguen y puedan tomar el libro y puedan hojearlo y puedan empezar a interesarse por la lectura. Tratemos que todos los libros que les presentemos a nuestros niños en esta etapa sean con imágenes reales, ¿sí? No caricaturas, tratemos de que no sean muchas caricaturas, sino que sean cosas que ellos puedan ver y que las puedan ver también en su ambiente todos los días. Estas lecturas tienen que ser con frases cortas, súper simple, nada largo, nada extenuante. Y también podemos incluir lecturas con pictogramas, es decir, lecturas que incluyan figuras para que el niño también vaya participando en la lectura, ¿verdad? Mire, yo les quería hacer un hincapié antes de seguir el video. Los cuentos, ¿no? Los cuentos es necesario que tengan los niños, ¿no? En el colegio, bueno, yo me imagino que en el colegio sí, ¿no? En educación inicial, en instrucción temprana, tienen cuentos que se los leen, ¿no? Y ellos escuchan, les gusta escuchar, ¿no? Y que tú le hagas de una manera dinámica, emotiva. Muchas veces las madres de familia antes leían los cuentos a la hora de acostarse el niño. O sea que la mamá debe tener sus cuentos pequeños, ¿no? Sí, el niño se echa a dormir, a descansar, está en su cama y la mamá le va contando y le va leyendo. Y eso es muy importante para que también la imaginación entre ahí a tallar la parte, digamos, del pensamiento abstracto que nos interesa mucho. Entonces, acá la señora dice bien claro, para que el niño aprenda a hablar, para que el niño pueda pronunciar bien, tiene que tener sus cuentos, que tú le vas explicando, le vas hablando,
le vas narrando el cuento y eso va a hacer que el niño vaya relacionando una con otra, las palabras, vaya aprendiendo palabras y a la vez va a aprender a describir. Por eso, y claro, ya todos sabemos que estos cuentos son con imágenes a todo color, la letra grande, porque la letra no la leen no la leen, ¿no? No saben leer bien la letra, pero por lo menos ellos tienen que ver la forma de las letras, ¿no? En ese momento. Vamos leyendo nosotros y en eso aparece un pictograma y entonces le damos cabida al niño para que diga el nombre de la figura que aparece. Número 2 es la lectura de rimas. Aquí es muy importante las rimas porque nuestros niños van a empezar a tener una conciencia fonológica de sonidos. Entonces los niños van a empezar a ver que algunas palabras tienen sonidos parecidos. Entonces es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente empezamos a presentarle a nuestros niños más chiquitos las diferentes palabras, ¿verdad? Y luego vamos presentando todas las palabras y él va escuchando cómo se van pareciendo una palabra con la otra, ¿verdad? Por ejemplo, les podemos decir camión, avión, ¿verdad? Entonces él va viendo esos sonidos parecidos. Mientras más van creciendo nuestros niños y mientras más vayamos haciendo esta actividad, entonces lo que pasa es de que nuestros niños van encontrando la palabra que rima, ¿verdad? Ellos mismos van escogiendo la palabra. Les podemos ir leyendo todas las palabras y después decirle cuál se parece, cuál sonido es parecido. Y entonces ellos la pueden ir escogiendo. Así se puede ir jugando esto de rimas, ¿verdad? Número 3 tenemos el teatro de títeres. En el teatro de títeres es muy importante, pues ya sea que nosotros hagamos los títeres o que los compremos o que los hagamos con nuestros niños, pero acá realmente lo importante es que nosotros que nuestros niños se expresen, ¿verdad? Que empiecen a hablar. Ya sea que nosotros le demos a ellos una situación que está pasando en este momento, les digamos, bueno, quiero que me dramaticen esta situación, ¿verdad? O ya sea que ellos mismos se inventen su historia y la empiecen a dramatizar. También podemos hacer teatrinos, ¿verdad? Como nosotros mismos, ¿verdad? Hacer una escena y luego que ellos actúen dentro de esa escena o que ellos usen sus títeres. Les encanta muchísimo esta actividad y les va a ayudar demasiado en la expresión verbal. Número 4, tenemos este juego que se llama el juego para el análisis de la palabra. ¿Qué vamos a hacer con este juego? Vamos a conseguir una caja muy bonita que a nuestro niño le atraiga, que cuando la mire diga, quiero abrir, quiero ver qué hay en esta caja. Por ejemplo, esta es como de un tesoro, ¿verdad? Esta la compré en Dollar City y entonces él va a decir, quiero ver. Entonces le vamos a decir a nuestro niño que abra la caja y que nos diga qué hay adentro. Entonces, por ejemplo, acá yo conseguí un lobo. Entonces le vamos a preguntar a nuestro niño, ¿qué animal es? Y nos va a decir un lobo, ¿de qué color es? Le vamos a empezar a hacer preguntas sobre la imagen o el objeto que le estemos enseñando. Entonces él nos va a decir lobo. Entonces nosotros vamos a empezar a decir lobo. ¿Dónde lo encuentras? ¿De qué color es? ¿Dónde crees que vive? Acá lo importante es que el niño empiece a analizar las palabras de los objetos que le vamos mostrando a nuestro niño y que él empiece lógicamente a desarrollar más su expresión oral. Y número 5 es el juego de la pregunta. Básicamente lo que vamos a hacer es enseñarle a nuestros niños imágenes reales de situaciones reales. Por ejemplo, acá tenemos una situación real y le vamos a decir a nuestro niño con imágenes reales, le vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que ves en estos niños? ¿Qué es lo que carga este niño sobre la cabeza? ¿Cómo crees que viven? ¿Crees que necesitan algún tipo de ayuda? Todo va enfocado. Miren, acá ustedes se están dando cuenta de que ya ella está presentando imágenes como para un niño más grandecito. ¿Por qué? Porque acá van a analizar la situación. Si tú le vas a decir al niño, ¿tú crees que esos niños necesitan ayuda? Se sobreentiende que esto no le vas a enseñar a un niño de 2 años, ni de 3 años, ni de 4 años.
pues de repente uno de 5 años, ¿no? Y más o menos le vas a diferenciar cuál es el niño que necesita o que tiene problemas, necesidades de hambre, de ropa, etcétera, con uno que no tiene. Y eso es recién a los 3, 4 años todavía. Bueno, a los 5 más o menos, a los 5, a los 4 todavía no se dan cuenta mucho. A los 5 ya se comienzan a dar cuenta, 5 o 6 años, ya comienzan a diferenciar. Pero tú también ahí, claro, al analizar, tú le tienes que explicar, ¿no? Le tienes que decir, mira, este niño, ¿cómo está su ropa? No te la pueden describir, ¿no? Por ejemplo, este niño de acá, ¿no? No es 5 o 6 años, te lo puede decir. Su ropa está rota, tiene hueco, ¿no? O sea, tú más o menos le vas indicando cuando tienen necesidad, ¿no? Con este tipo de imagen que estamos enseñándole a nuestro niño. Esto nos enseña a niños, lógicamente, que están en extrema pobreza. Y nuestros niños son muy empáticos con este tipo de situaciones. Entonces también es para enseñarles situaciones reales, problemas reales que están surgiendo en nuestra sociedad. Podemos enseñarles también como este tipo de imágenes que son paisajes y entonces también preguntarle, ¿dónde crees que está ella? ¿Qué crees que es lo que está viendo? ¿De qué color es el cielo? ¿De qué color es la montaña? El punto con este tipo de actividades es igual, la expresión oral y compartir con nuestros niños, conocerlos, a ver sus gustos, a que ellos puedan expresarse. Todo esto nos va a ayudar muchísimo, no solo en la expresión oral, sino también a tener ese tipo de convivencia con nuestros niños. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado muchísimo, que Bueno, entonces miren, yo les he querido mostrar este video corto para que se puedan ayudar ustedes, ¿no? Con los niños, ya sea con sus hijos, con su familia, con sus alumnos, de qué manera ustedes pueden ir ayudando en el lenguaje del niño, ¿no? Esa diversidad que tiene que tener, no solamente, digamos, de palabras, sino también los sentimientos que se expresan a través de las palabras. Como ustedes pueden haber observado, la descripción, ¿no? Ahí se maneja mucho la descripción, la imaginación, el pensamiento, los deseos, todo eso se va, digamos, expresando en la parte verbal, ¿ya? Por esa razón es importante. Ese es el método Montessori que se aplica en algunos colegios, porque este es el método Montessori específicamente. Y bueno, ustedes lo pueden ir adaptando, integrando a su enseñanza, ¿no? A ver, pasamos al siguiente. Dice, crear un entorno favorecedor. ¿Cómo podemos crear un entorno favorecedor, no? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, esta es otra estrategia, otra forma de ayudarles en la parte de la expresión oral. Dice, poner los juguetes a su alcance, separándolos, para que pueda tomar sus propias decisiones. Organizar los juguetes en caja, ¿no? Según sean coches, materiales para pintar, animales, etc. Crear un espacio tranquilo y cómodo, ¿no? Dentro de la casa, de repente podría ser. Entonces, esto lo pueden hacer, claro, dentro del aula o como también lo pueden hacer dentro de su familia, ¿no? La mamá para eso, pues, la mamá o la hermana mayor, para eso tiene que darse tiempo, ¿no? Y ayudar a la criatura, al niño, al lenguaje, ¿no? En el desarrollo de su lenguaje. Por eso los juguetes es importante. Ustedes saben que el mundo de los niños es el juego. Y creo que una vez hemos dado una charla sobre la importancia de los juguetes en el desarrollo del niño. En esta misma institución, yo me acuerdo que, no sé si fui yo o otra ponente, pero sobre la importancia del juego y de los juguetes. Es importante eso. Amoldar nuestro lenguaje, dice. ¿Cómo hacerlo? Hablar en forma clara. Ya les he dicho que no es bueno, no es, digamos, útil hablarle como bebé, ¿no? Ya les he dicho ya antes. Utilizar frases sencillas, señalar el objeto correspondiendo a la palabra, relacionándolo, hacer una pausa antes de decirle la palabra clave y prolongando siempre la palabra para que el niño observe cómo se pronuncia la palabra.
Estamos hablando ahí de un bebé, ¿no? De un bebé lo han puesto ahí. Facilitar el modelo del habla correcto. Es decir, si el niño o la niña formula frase y lo hace de manera errónea, como es usualmente, nosotros vamos a tener que repetirla. No, hijita, así no se pronuncia de esta manera. Hasta que la niña, bueno, ya a medida que va creciendo, lo va a ir pronunciando bien. No le vamos a decir que la repita ni que le cortemos la conversación. Por ejemplo, muñeca azul, arriba está. Hay que reformular la frase sin exigir repetición por su parte, ¿no? La muñeca azul está arriba. Se le ordena la frase. Muchas veces los niños puede ser que te hablen de esa manera, ¿no? Dice, muñeca azul arriba, te dicen. O sea, ellos lo hablan de manera corta porque no relacionan muy bien todavía los conectores. No lo saben relacionar una palabra con otra. Entonces tú le dices, ay, a la muñeca azul está arriba. A eso es lo que se refiere, que nosotros tenemos que corregirle la manera de hablar. Y bueno, acá también siguen los consejos para estimular el lenguaje en la casa. Hablar despacio al niño y de forma clara, poniéndonos a su misma altura para podernos mirar y así centrar su atención. Cuando dice a la misma altura, pues se refiere a que hay que darse cuenta qué es lo que entienden y lo que no entienden, ¿no? A eso es lo que se refiere. Facilitar el lenguaje con pistas semánticas. Por ejemplo, si quiere decir tenedor, pero no le sale, le podemos decir, es algo que sirve para comer, ¿ya? No le sale la palabra tenedor. ¿Qué cosa es? Algo que te sirve para comer. ¿De qué color es? ¿No? ¿De qué color es? El tenedor es color blanco. Bueno, blanco te va a decir el niño. De esa manera facilitamos que llegue a la palabra que nos quiere decir y aparte pues vamos a trabajar el aumento de vocabulario, ¿no? O sea, tú lo ayudas de alguna manera para que pueda describir el objeto para qué sirve. Se puede jugar la denominación de objetos, personas, animales, con juegos, como el veo, veo, quién soy, qué tengo en el coco, qué tengo en, por ejemplo, ella, bien interesante, dio el ejemplo de un cofre chiquito, ¿no? Y le dijo, a ver, ¿qué cosa hay en este cofre, no? Abrió el cofre y sacó un muñequito, ¿no? O sea, es una manera de que el niño vaya jugando con la imaginación y con el habla. En las descripciones se pueden añadir preguntas como, por ejemplo, ¿tiene el pelo naranja? ¿No? Eso cuando ya saben colores ya. En la cocina sirve para cortar tal cosa, el cuchillito. ¿No? Un niño de 5 o 6 años de repente ya le puedes un poco indicar el uso de los objetos. Fomentar el juego simbólico, ¿no? Jugar a peinar la muñeca, ese juego simbólico. Conducir o cuidar los animales de la granja. A partir de estos juegos también se pueden realizar la narración de historias sencillas. Bueno, el pensamiento simbólico, ya ustedes lo saben, es propio de la niñez, ¿no? Siempre ellos imaginan algo, imagínense la mamá, imagínense la hermana, imagínense la profesora, ¿no? A los muñecos los utilizan siempre para jugar con la imaginación, con algo como un simbolismo, ¿no? Órdenes simples y complejas como apaga la luz, pueden hacerlo, ¿no? Ya ahí ya están entendiendo la orden. Trae el manto de la tele, pinta la cabeza de color azul. Se puede ir aumentando poco a poco, son órdenes sencillas. Y el niño tiene que hacerlo para que aprenda a obedecer órdenes. Bueno, es también bien interesante. Me gustó esta señorita que también te ayuda un poco, te da algunas estrategias técnicas para poder estimular el lenguaje oral. Tu hijo no habla, no dice vocales, no dice ninguna consonante, en general no emite casi sonidos. Este video es para ti. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues este video es para ti si tu pequeño no habla, si tu pequeño todavía no emite ninguna vocal, no emite ninguna consonante. Y este video también está dirigido a mamás con niños con síndrome de Down,
con niños con autismo. Estos ejercicios los pueden ocupar ustedes también para estimular un poquito la emisión de vocales y de consonantes. Y lo que vamos a estar trabajando son los sonidos que generalmente aparecen de forma natural en la primera adquisición de los fonemas, y estos son el sonido el sonido b y el sonido p. También por ahí pueden aparecer los sonidos t y los sonidos f. Generalmente estos son los sonidos más sencillos porque la articulación únicamente requiere la unión de los labios o bien la unión de los dientes con los labios y tienden a ser muy sencillos. Pero a pesar de eso, muchos de nuestros niños aún no los producen y para eso vamos a hacer el ejercicio. Entonces, les voy a dar dos estrategias que ustedes pueden utilizar. En la primera, yo voy a utilizar algunos títeres que tenemos aquí en el consultorio, porque ustedes tienen que tener siempre presente que para poder estimular el lenguaje con sus pequeños tiene que ser a través del juego y a través de actividades que les sean muy atractivas para ellos. De otra forma, no van a tener su atención y no van a poder estimular adecuadamente su lenguaje. Entonces, vamos a tener la vaca y, como les dije, vamos a trabajar con el sonido y de la vaca podemos utilizar la onomatopeya o el sonido. Puede ser mu, como generalmente lo hacemos, o puede ser también simplemente y lo que vamos a hacer es, ¿cómo hace la vaca? Mu. Mira mi boca, mira cómo lo hace. Mu. O es muy importante que lo hagamos lento y lo hagamos muy exagerado para que el niño pueda enfocarse en mi boca y pueda ver cómo es lo que yo quiero. También otra estrategia basándonos en el sonido que hace la vaca es que pueden colocar sus dos dedos. Esta parte es la que va a tocar sus labios y vamos a decir mu, mu. Esto nos permite darle un estímulo sensorial a los labios para que los niños entiendan que tienen que estar juntos para producir el sonido. Y aquí pues damos esa información sensorial que les va a ayudar muchísimo a sus hijos para empezar a estimular. Entonces, el siguiente títere que voy a utilizar es el borrego y vamos a decir, ¿cómo hace el borrego? Ve. ¿Cómo hace el borrego? Ve. Y nuevamente trato de exagerar un poco y digo ve. Muy bien, así hace el borrego. El borrego hace ve. Ahora, otro que podemos utilizar es el del cerdito, porque el cerdito, su onomatopeya es una vocal que es el oink oink. Al niño le puede ser difícil hacer el diptongo oink, pero podemos hacer como o, 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 o. ¿Cómo hace el cerdito? O, o. O si queremos intentarlo completo, oink oink. También podemos intentar este sonido que a los niños les parece muy gracioso y que en el ideal de la estimulación no necesariamente tienen que ser palabras en específico, sino que podemos hacer ruidos para que los niños imiten, porque ese es uno de los puntos importantes que queremos lograr con los niños que no hablan, que haya imitación. Entonces podemos hacer, ¿cómo hace el cerdito? Ay, ¿oíste cómo hace? Vamos a hacerlo otra vez. Muy bien. ¿Te acuerdas cómo hacía la vaca? Mu. ¿Cómo hacía el borrego? Be. ¿Y cómo hace el cerdito? Muy bien. Y por último, aquí les traigo este, que es para el caballo, que podemos hacer o podemos hacer. Cualquiera de esos sonidos nos van a ayudar para empezar a emitir los sonidos que nosotros buscamos. Si su pequeño ya está intentando hacer el sonido B, pero todavía no le sale porque no logra juntar sus dos labios, vamos a tomar de esta forma sus labios. B. B. De esta forma, este se llama prompt, es una clave táctil. Vamos a enseñarle que vamos a cerrar sus labios, B, para producir el sonido. Ahora,
Esta es una pregunta como bien común y que les quiero como dejar muy en claro, es que no vamos a estar tocando continuamente la boquita de nuestros pequeños. Con una o dos veces que lo estemos haciendo mientras practicamos es más que suficiente, porque si no podemos hartarlos y la parte de estimulación sensorial puede ser como en exceso y lo sobreestimulamos y entonces ya no fue eficiente. Simplemente tenemos que hacer los toques muy sencillos, no son duros, en ningún momento estoy jalando demasiado mis labios, no estoy presionando mis labios, es un toque muy suavecito y que le podemos hacer en solo algunos momentos. Ahora, actividades de este estilo en niños pequeños no pueden superar los 7 minutos. Es mucho tiempo estar en la misma actividad tanto tiempo. Entonces, lo importante es que tengan bien claro qué sonidos van a trabajar, qué material van a utilizar. No se trata de repetir por repetir, hay que integrarlo en un juego. En este caso yo estoy utilizando los animales de la granja. Bueno, en este video, bien claro dijo la señorita, es sobre todo para aquellos niños que no hablan casi nada, o que no pronuncian ningún sonido, ni siquiera. Porque algunos me dicen, ¿no? Algunos papás me dijeron, yo he escuchado que me decían, profesora, mi hijito no habla nada, es mudo. Mudo, no, sí tiene que hablar algo, le digo, cómo pronunciar algo. No, no habla nada. No sé qué tiene, no quiere hablar. Hace, nomás. Entonces, bueno, a veces hay retraso del lenguaje, como ustedes saben, a veces se produce retraso del lenguaje por enfermedades, etcétera. Entonces, estos juegos que ustedes ven con los títeres, es bien interesante, bien bonito, y eso el papá, la mamá también se lo puede comprar a su hijito y pueden hacerlo dentro de su casa. No es necesariamente que hay que esperar que la profesora inicial, la especialista en estimulación temprana, le haga, digamos, estos juegos con la vaquita, el borreguito o otro animalito, ¿no? Donde juegan los sonidos y al jugar los sonidos le va saliendo, digamos, la pronunciación de las palabras. Y como ahí dice la señorita, también, claro, de alguna manera le puedes ayudar, ¿no? A mover su boquita, ¿no? A cerrarla, pero dice de una manera muy, ella lo ha hecho bien simple, bien sencillo, rápido, constantemente no. Pero es necesario que ellos emitan sonidos y que puedan distinguir. Ya el hecho de que tú le enseñas a la vaca y que tú le estás diciendo que la vaca es de esta manera, que el perrito de esta manera, que el gatito de esta manera, es también para que ellos se vayan dando cuenta de la expresión verbal, no solamente, digamos, que ellos mismos pronuncien, sino también que se puedan socializar, ¿no? Con los animales. La socialización con los animales tiene uno siempre que hacerlo desde pequeño. Es muy interesante, me gustó este video porque les puede servir a ustedes para enseñarle a los padres de familia cómo tienen que trabajar dentro de su casa. Yo creo que los títeres no son, digamos, caros. No es necesario que de repente te compres un títere bien hecho en la tienda. Pueden hacer sus títeres ellos, ya sea de sus trapitos, sus medias, de repente, ponerles una carita, un muñequito. De alguna manera construir los títeres para poder, digamos, hacer estos juegos de los sonidos de animales. Y únicamente toques muy sencillos. Se acaba la actividad, pasamos. Y algo bien importante es que en sus primeros intentos de hacer esta actividad, no necesariamente los niños van a emitir cosas. Es un proceso, tenemos que ir trabajando y por eso les recomiendo ver los otros videos que tengo sobre cómo estimular el lenguaje para que ustedes vayan haciendo una mezcla de actividades cortas, pero donde tengan palabras objetivo que quieren trabajar y donde estemos estimulando a través del juego. Recuerden que los niños aprenden jugando y así tiene que ser su estimulación del lenguaje en casa. Bueno, pues espero que estén muy bien, espero que les sirvan. Ya saben que pueden comentar, cualquier comentario yo se los contesto. Recuerden que en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. Bueno, este es un video que yo lo he extraído de las redes, pero muy interesante. Me gustó mucho la forma como la señorita, en forma didáctica, simple y sencilla, te ayuda bastante a estimular el lenguaje, ¿no? En aquellos niños, sobre todo, que tienen problemas para los sonidos. Hay bastantes niños, inclusive acá dice hasta con lo de síndrome de Down, ¿no? O algún problema, digamos, de retraso del lenguaje fuerte. Bueno.
Entonces, un poco como que les he querido hacer a grandes rasgos algunas recomendaciones para que ustedes puedan estimular el lenguaje ya en los niños, ¿no? Y intervengan, como dice bien claro el título, en el desarrollo del lenguaje del habla. También quiero un poquito tocarles lo que es, aunque no era el tema en sí, pero sí es necesario tocarles un poco sobre los trastornos del lenguaje. Porque los niños generalmente, ¿no? No todos, menos mal, pero hay muchos niños que tienen o que traen algún tipo de trastorno del lenguaje, desde la barriga de la mamá, ¿no? Y muchas veces por la gestación, la mala gestación. Yo tengo, por ejemplo, una amiga, ¿no? Que dio a luz todo su hijito normal, pero tuvo problemas con la oxigenación el bebé, ¿no? Y era primípara y bueno, se demoró un poco nada más. El doctor le dijo, este niño va a tener problemas en el lenguaje, le dijo. Y efectivamente, el niño ya tiene 3 años y se da cuenta de todas las cosas, señala todo lo que tú quieras, pero el momento de pronunciar la palabra no se le entiende bien. Y eso tiene que ver mucho el cerebro, ¿no? La parte motora, sobre todo. Entonces, ¿cuáles son las causas de estos trastornos del lenguaje que se producen? ¿Mm? Hereditarias, genéticas, perinatales y postnatales. Bueno, hereditaria dice cuando los trastornos del lenguaje provienen de una genética familiar, ya sea un familiar afectado, ¿no? Con estas dificultades. Mm, Generalmente esto se da cuando tienen algún tipo de retraso, ¿no? O sea, una deficiencia que puede haber sacado de un familiar ancestral. Congénita, dice, cuando estos son producidos por el uso de fármacos. Por eso ya les he dicho que los 3 primeros meses de vida se forma el sistema nervioso central y ahí se está formando el área de Broca. Mucho cuidado con las madres que están gestando, porque si el área de Broca le sale con fallas, va a tener mucho problema para el lenguaje de su niño. Esto es congénito, o sea, esto es dentro de la barriga, dentro de la gestación. Perinatal es cuando van a dar a luz, cuando resientan el trabajo de parto, ya casi al nacer, alrededor del parto, también se puede originar trastornos, como por lo estoy diciendo, cuando, por ejemplo, cuando los bebés salen, son expulsados de una manera muy lenta, con bastantes dificultades. ¿No? Esos niños que nacen medio moraditos, que no lloran al momento de salir del vientre materno, es muy peligroso porque ahí pueden dañarle las neuronas o las áreas motoras del cerebro. Por eso el parto es decisivo para el futuro de un ser humano. Y por eso acá dice bien claro que durante el proceso de parto se da trastornos digamos, daño en el cerebro que van a producir trastornos en el lenguaje. Postnatal es después que el niño ha nacido, también se puede producir ocasionada por un parto, dice, prematuro. O sea, cuando ya nace el bebé, cuando nace el niño, de una manera a los 7 meses, 6 meses, ¿no? A veces no se le estimula o no se le cuida adecuadamente y el niño puede tener problemas, digamos, con el lenguaje, ¿no? Postnatales después que nace, perinatales cuando está naciendo recién. Y bueno, acá tenemos algunos trastornos conocidos, el retraso simple del lenguaje, que se demoran para hablar, para pronunciar, ¿no? La disfasia, el sordomudo que le dicen, ¿no? La disfasia, bueno, es los niños que generalmente es por problemas del cerebro, no tienen palabras, o sea, no les sale la palabra para pronunciar bien, ¿no? La disfasia. Un niño difásico habla con muchas dificultades, no sabe, no entiende bien las palabras. Tiene poco vocabulario, dice, muy escaso. Y el sordomudo, que ustedes saben que no oye bien y tampoco no habla casi. En los trastornos de la articulación o la dificultad para articular tenemos la dislalia, el trastorno específico del lenguaje. Y la dislalia dice es un trastorno que hace que el lenguaje sea poco comprensible y generalmente limita la participación social de los niños porque no pueden emitir algunos sonidos correctamente, ¿no? La dislalia tiene
problemas para pronunciar las palabras, no se sociabilizan, tienen miedo, ¿no? Tienen mucho miedo y tienen vergüenza. El trastorno específico del lenguaje se caracteriza por la presencia de problemas en la comprensión o la expresión del lenguaje. En niños que tengan excelentes capacidades intelectuales, o sea, ellos no entienden bien la expresión del lenguaje. Con este trastorno se ven afectados las palabras, el léxico, la estructura gramatical, haciendo que el lenguaje sea más limitado de lo habitual, ¿no? Esto se da cuando hay niños que a veces puede ser que puedan tener, digamos, buenas habilidades en otra cosa, pero sin embargo no comprenden bien el lenguaje de los adultos. Es un trastorno de comprensión, sobre todo, ¿no? La comprensión de las palabras. La diglosia es producida por alteraciones morfológicas, o sea, la forma, ¿no? Que dificulte el uso normal del lenguaje, o sea, la forma de repente de los labios, la posición de la lengua, ¿no? Se produce una diglosia. La disartria, que es tan conocido, es una dificultad en la articulación del lenguaje que se produce por una alteración cerebral, ¿ves? En las fibras nerviosas que regulan la producción del lenguaje. La disartria es ya, hablan, digamos, con palabras que no se le entienden, ¿no? Me decían de que este cantante famosísimo, Pedro Suárez Vértiz, tuvo problemas de disartria. Pero parece que él, no sé qué causas habrá sido, nacido, no creo, pero habrá tenido algún problema del sistema nervioso que no se ha tratado a tiempo y con los años se le ha producido la disartria, ¿no? Por trastornos en el sistema nervioso, todo en el área de Broca. Por eso que ya no se le entendía bien lo que él hablaba. Afasia, son alteraciones en las que se produce la pérdida o dificultad del habla. O sea, el afásico no habla nada. No habla nada, de repente puede comprender, pero no puede repetir el lenguaje, ¿no? Es una lesión cerebral que ya tiene, que tiene difasia, afasia y es grave ya. La taquifemia, dice, los niños con este trastorno hablan de una manera excesivamente rápida, hasta el punto en el que se produce una fuga de palabras. Hablan tan rápido que no se le entiende nada. Tiene una velocidad bueno, es un trastorno mental, un trastorno del cerebro también, ¿no? Porque tiene que tener un ritmo para poder entenderlo. Y acá, bueno, es una ampliación de lo que es la difemia, dice, en la dificultad que tiene el flujo normal del habla, ocasiona repeticiones de sílabas, palabras o se detiene de forma espasmódica. Causa, factor hereditario, que se transmite con más frecuencia por la vía paterna, que predispone a padecerlo. Tipo de difemia tónica, crónica y mixta. Esto depende del sistema nervioso central. La difemia es lo que se le llama normalmente el tartamudo, ¿no? Yo he visto niños tartamudos, hay, pero no mucho, menos mal, ¿no? Hay difemia tónica, crónica y mixta. La tónica se caracteriza por las múltiples interrupciones con espasmos. La crónica se caracteriza por repeticiones de sílabas y palabras enteras, más consonantes que vocales. Y la mixta es de todo. Ahora, también he visto, he observado algunos casos de difemia por el maltrato en el hogar. He visto muchas veces que mamá o papá han maltratado mucho a sus hijos, les han pegado, los han gritado. Entonces, ese maltrato, esa violencia psicológica que ha sufrido el niño, estoy hablando de un niño de 4 o 5 años, le ha producido la tartamudez. He visto casos así, ¿no? Con alteraciones nerviosas y se han vuelto tartamudos. No etiquetar al hijo de tartamudo, no hacer comentarios sobre su forma de hablar, no acabar su frase, ¿no? Para completarla, porque se hace sentir mal. Servir de modelos de habla fluida. Reducir el número de preguntas y dedicar un tiempo diario para conversar con su hijo.
Eso cuando es una disfemia, digamos, hereditaria o congénita, ¿no? Hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. Ellos se desesperan a veces para hablar. A mí me da mucha pena, sufren mucho. Bueno, para poder hablar con los alumnos de colegio, ¿no? Que tengan problemas. No le pida al niño que hable más lento. No complete la palabra, ya le he dicho. Ayude a todos los alumnos de la clase a respetar la forma de turnos al hablar y escuchar, que no lo apuren al niño. Espere la misma calidad de trabajo de los niños que tartamudean. Bueno, eso no se le afecta a la inteligencia, menos mal, en esa parte del aprendizaje, pero sí la forma de hablar es el problema. Hable con el alumno de un modo poco acelerado, realizando pausas. Manifieste estar escuchando el contenido del mensaje. Tenga una conversación cara a cara con el niño que tartamudea sobre las necesidades de adaptación dentro del aula y respete las necesidades del alumno, pero que no sea demasiado permisivo. No haga de la tartamudez algo por lo que esté avergonzado. Ese es el problema. A veces hay niños que son tartamudos, no los van al colegio o simplemente los van de vez en cuando porque se sienten mal, ¿no? Porque los niños hoy en día son un poco crueles. Les gusta burlarse. Les gusta burlarse, ese es el problema. Y lo comienzan a remedar, lo comienzan a imitar y comienzan a burlarse. Ese es el riesgo de una persona con disfemia. La disfasia, dice, es la alteración en el desarrollo del lenguaje, ¿no? También conocida como trastorno específico del lenguaje. Es originado también por un trastorno, o perdón, una lesión en el cerebro. Se manifiesta con una dificultad para encontrar las palabras. Te quedas pensando, no sé qué palabra utilizar, ¿no? No puede construir bien la frase, comprende un lenguaje y problemas en la lectura y escritura. O sea, afecta la lectura, la escritura y los gestos. Realizar, bueno, algunas recomendaciones para las personas que tienen, o los niños que tienen problemas para conversar, para dialogar. Realizar imitaciones a través de canciones. Las canciones, los trabalenguas se utilizan mucho para combatir estos trastornos del lenguaje. El teatro también. Una manera de hacerlo es pedirle al niño que repita una letra, por ejemplo, la D. Después que lo consiga, invitarlo varias veces a que lo haga de una manera más sostenida. D, ¿no? En la medida en que el niño vaya dominando la producción de sonidos de algunas letras, puedes exigirle un poco más. Por ejemplo, der, ¿no? Der, para que después pronuncie la D. O sea, poco a poco se le va estimulando, enseñándole, ¿no? Para que pueda pronunciar bien las palabras y sobre todo para que se acuerde, porque ahí viene el problema a veces cuando se olvida. O sea, no le salen las palabras. No, la memoria verbal la tiene muy mala. Los ejercicios para mejorar la modulación son necesarios. Entre ellos es válido que soplen sorbetes, inflen globos, soplen velas, etc. Esto es necesario para un niño con disfasia o con problemas que tiene para conversar o para dialogar. La dislexia. La dislexia, ¿cuáles son los síntomas de alerta para la dislexia? Dificultad para leer oraciones, palabras cortas como del o por. Modificar las palabras en forma total o parcial. Por ejemplo, tú le dices casa y él dice saca. No, yo te he dicho casa, él dice saca, ¿no? Escribir la misma palabra de distintas maneras. O sea, tú te estás dando cuenta ahí de que ese niño tiene problemas para la lectoescritura. Invertir las palabras, oye, esto abunda mucho. Yo también enseño en secundaria y no es dislexia propiamente dicho, pero yo veo muchos alumnos que me cambian las letras. Por ejemplo, la letra P, le pone letra B, o la letra D por la letra B. O sea, veo cantidad de alumnos que tienen las palabras que yo les he dictado, tienen otra letra diferente, ¿no? En lugar de poner casa, ponen, por ejemplo, he visto casos que cada, dicen, ¿no? Yo le, pero ¿cómo vas a...? No es igual, le digo. A veces tengo que corregirle, ¿no? Pero eso pareciera que es un cierto grado de trastorno
y que no se ha corregido a tiempo, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado con esto. Dificultad para reconocer una palabra mal escrita. No tienen capacidad para hacerlo. Cometer errores de ortografía. Uf, de qué hablar. Copiar mal las palabras, aunque se esté viendo cómo se escriben. Ese es otro problema que lo llevan hasta secundaria. Tú le escribes bien la palabra en la pizarra y ellos escriben otra cosa en el cuaderno. Y bastante hay de estos. Conocer una palabra, pero usar otra distinta, porque no lo asimilan. Y dificultad para distinguir entre izquierda y derecha. Eso también hay bastante alumnos de secundaria que van con este tipo de problemas, que no necesariamente es una dislexia, pero sí son trastornos del lenguaje y de la lectoescritura. Son trastornos que no se han corregido a tiempo, se les ha dejado avanzar y ya de grandecitos y más difícil a veces. ¿A qué profesional puedes acudir? Bueno, un fonoaudiólogo sería lo ideal, ¿no? Porque el fonoaudiólogo lo que va a hacer es ejercitarte el oído y también te va a hacer ejercicios con la boca, ¿no? La parte mecánica, como se dice el habla, ¿ya? Eso sería lo ideal. ¿Cómo puede ser la intervención? Siempre individual y apoyándose en la fortaleza de la persona. Se focaliza en desarrollar sus puntos débiles. Por ejemplo, ¿no? Habilidades y procesos implicados en la lectura y escritura. Componente del desarrollo cognitivo y funciones perceptivas y motoras y ejecutivas, que está en el cerebro. Pues ya saben que en el cerebro está la percepción, está el área motora, ¿no? Donde ejecuta el lenguaje, lo ejecuta. Hay que tener mucha paciencia con este tipo de alumnos, ¿ya? Y si es tu hijo o un familiar, también tiene que tener bastante paciencia en ese sentido, ¿ya? Em, yo quisiera en esta parte, por favor, que ustedes tomen en cuenta, por ejemplo, esto de que cambian una palabra por otra, se ve en primaria y se ve en secundaria, o que cambian una letra por otra. Veo bastante chicos con estos problemas. Son trastornos de la lectoescritura, trastornos bueno, no tanto del lenguaje porque lo pronuncian bien, pero el momento de escribir lo escriben mal. Una palabra la ponen por otra. Ya. Entonces, hasta acá un poquito que hemos querido nosotros. Yo no, les aclaro, yo no soy especialista en fonética, ¿no? Pero algo, digamos, sí, he trabajado con niños de educación inicial, ¿no? Donde hay muchos niños que tienen estos problemas, pero sí nosotros siempre tenemos que traer a especialistas. Psicólogos, dicen a veces, pero no es específicamente psicólogos, sino son especialistas en lo que es la parte de la fonética, la pronunciación, ¿no? Y te enseñan, te explican qué ejercicios tú le tienes que hacer dentro del aula. Una sesión con estos especialistas particular es muy caro para la madre de familia. Entonces, a veces los colegios estatales recomiendan que lo lleve a un especialista y los ejercicios que le enseña el especialista a la madre lo tiene que hacer constantemente, ¿ya? Eh, no sé si tienen alguna, digamos, pregunta con referente a lo que se ha tratado, ¿no? De la tartamudez, de repente de la dislexia. Bueno, yo enseño generalmente más secundaria, pero también enseño primaria, inicial, y sobre todo en primaria y en inicial he visto bastante casos de esto de trastornos en el habla, ¿no? Y es justamente porque muchas veces los padres de familia no, no le hacen caso. A veces como que lo dejan pasar, ¿no? Ahorita que todo el mundo trabaja el papá, trabaja la mamá, ¿no? A veces el niño tiene estos problemas y no les identifican a tiempo y no lo llevan a tiempo al especialista y después cuando ya están más grandes se les hace más difícil trabajar con ellos.
No sé si tienen alguna duda o alguna interrogante para poder, terminar con el tema. Es muy interesante este tema del lenguaje. En otro momento, de repente, se puede trabajar un poco lo que es la lectoescritura, que es una forma de lenguaje, pero más es escrito, ¿no? Ahora hemos trabajado más la parte verbal, sobre todo la conversación. Es bien importante que conversen con sus hijos, los papás y las mamás, que se sientan a dialogar, a conversar con sus hijos, porque esa es la única manera para que los niños puedan pronunciar bien las palabras. A mí me da muchísima pena, les voy a decir, que hoy en día los papás y las mamás están utilizando mucho el celular, ¿no? Y el internet para que el niño ahí se distraiga, no moleste, ¿no? Muchas veces los niños pueden tener estos trastornos, pero ellos más están con el celular o con el internet. Entonces, no, los papás no se dan cuenta los trastornos que tienen, no se dan cuenta los problemas del lenguaje que tienen. Y eso es muy, muy triste, porque eso lo pueden llevar hasta secundaria. No le digo que yo en secundaria veo, por ejemplo, yo pongo a veces una palabra carpeta y ahí en el momento de escribir no escriben la palabra carpeta, escriben carpeta, no carpeta. Y yo, pero ¿por qué escribe de esa manera? Le digo. No sé, es un trastorno, eso es trastorno o a veces también falta, digamos así, que no les han enseñado bien, digamos, a identificar los sonidos con las letras. Y eso veo bastante en los chicos de secundaria, bastante se ve eso. Ya, ojalá pues que ustedes que están en este campo, digamos, de la enseñanza, de alguna manera ustedes puedan estimular a los padres de familia para que desarrollen una buena madurez en el lenguaje. Yo creo que hasta acá hemos llegado. En otra oportunidad de repente podemos afianzar más algún tema y podamos dialogar, ahondar más en esta área de la niñez, ¿no? Que es tan interesante comunicarse verbalmente y de una manera culta. Eso es todo por hoy día. Les agradezco bastante la presencia de ustedes y a esta institución CONCIET que siempre pues me da la oportunidad de brindarle algún conocimiento sobre la niñez o la adolescencia, ¿no? Yo soy enfermera y también soy educadora, ¿no? Y me gusta mucho la educación, relacionarlo bastante con la salud. Acá tiene que ver mucho la salud del sistema nervioso central. Por eso les recomiendo mucho el cuidado del sistema nervioso central en la gestación y sobre todo también en la niñez, ¿no? De repente en la parte postnatal, ¿no? Los preescolares necesitan bastante estimularles el cerebro. El cerebro es importante para el desarrollo del lenguaje. Muy buenas tardes y para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias.